music like America on a Tuesday. Got your girl in the dirty shake Tuesday like America. Buenas tardes, maestra, público en general y compañeros de grupo. Hoy expondremos acerca de las cualidades del sonido. Como subtema hablaremos de la intensidad. Los integrantes de este video es Miriam Joana Cruz Aquino, Luis Alberto Martínez Olivera, Devani Melquisede Ojeda González y su representante Miriam Fernanda Hernández Ordaz. Como primer número hablaremos acerca qué es el sonido. El sonido es la sensación que se produce en nuestro oído por la vibración de un cuerpo. Esta vibración se propaga por un medio físico gaseoso como el aire, el líquido como el agua o el sólido como la madera o el metal. Esto es en forma de ondas sonoras. En el aire el sonido se propaga a la velocidad de 340 metros sobre segundo. Es decir, que el segundo es el sonido que recorre de 340 metros. Hay sonidos de toda clase, como vemos que hay largos y cortos, fuertes y débiles, agudos y graves, agradables y desagradables. El sonido ha estado siempre presente en la vida cotidiana del hombre. A lo largo de la historia del ser humano, ha inventado una serie de reglas para ordenarlo hasta construir un lenguaje musical. Las cualidades musicales y físicas del sonido son la altura, el tono, la duración, la intensidad y el timbre. Como cualidades del sonido, la intensidad nos indica si es fuerte o suave, la duración que nos indica si es largo o corto y la altura que nos indica si es agudo o grave. El timbre nos indica e identifica el cuerpo que suena, es decir, el objeto que está sonando. Un ejemplo es cuando tocamos la mesa, eso quiere decir timbre. Una de los ejemplos de la altura es la flauta y también de una trompeta. La intensidad como representa es el sonido, o sea, lo que nos indica que es fuerte o suave, lo que es una grabadora cuando le subimos y bajamos el sonido. Como siguiente tema, explicaré qué es la intensidad, que equivale a hablar del volumen. Un sonido puede ser fuerte o débil, es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo y no llegar al umbral de dolor, que sería 140 decibeles. Esta actualidad en la actualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en decibeles en honor al científico e inventor Alexander Graham Bell. En este tema es referente se hace ilusión, es la perilla o control de volumen del equipo o reproductor de sonido al mayor volumen, mayor intensidad, a menor volumen, a menor intensidad. En la actualidad el sonido que nos permite identificar los sonidos como fuertes o suaves es pues la fuerza o volumen del sonido. Depende de la amplitud de la onda, a mayor amplitud más fuerte suena el sonido. La intensidad se mide en decibeles y también existe un rango audible para el ser humano, que sería 0 decibeles, que indica que el hombre no es capaz de distinguirlo a 140 decibeles. Un volumen que resultaría doloroso. La intensidad hace referencia a la amplitud de la onda sonora. En el gráfico en esta imagen hay tres ejemplos de ondas de sonidos. En el caso A hay mayor frecuencia, por lo tanto esta serie un sonido agudo. En el caso B hay menos frecuencias, por lo tanto sería un sonido más grave con respecto al anterior. Y por lo último es en el caso C, en el que es menos frecuencia, por lo tanto sería el más grave de los tres.
La altura depende del número de vibraciones por segundo. Se mide en hercios y se denomina frecuencia de onda. A mayor frecuencia, cero de vibraciones más hercios, el sonido es más agudo y viceversa. Será más grande, más grave, cuanto menos vibraciones tenga en la representación del sonido. Miraremos los pegadas o despegadas que estén las ondas. Duración. Depende de la persistencia de la onda, es decir, de lo que tarde en extinguirse. A mayor persistencia el sonido es más largo y viceversa. En la representación del sonido miraremos lo largo o corto que sea la onda. El sonido cesa cuando es la vibración. Esta cualidad está limitada al físico de la fuente del sonido. Con la tecnología, esta limitación se ha superado y los sonidos pueden mantenerse digitalmente por tiempo definido. Los únicos instrumentos acústicos que pueden mantener los sonidos el tiempo que quieran son los de cuerda con arco, como el violín, por ejemplo. Los de viento dependen de la capacidad pulmonar y los de percusión de los golpes. La guitarra necesita, al igual que el piano, de un martilleo que golpee las cuerdas y solo se escucha el sonido hasta que la cuerda deja de vibrar. Timbre. Es la cualidad que permite reconocer la fuente emisora del sonido. Por ejemplo, entre la misma nota, tono, con igual intensidad producida por dos instrumentos musicales distintos. Se define como la calidad del sonido. Cada cuerpo sonoro vibra de una forma distinta. Las diferencias se dan no solamente por la naturaleza del cuerpo sonoro, madera, metal, piel, tensada, etc., sino también por la manera de hacerlo sonar, golpear, frotar, rascar. Una misma nota suena distinta si la toca una flauta, un violín, una trompeta. Cada instrumento tiene un timbre que lo identifica o lo diferencia de los demás. Con la voz sucede lo mismo. El sonido dado por un hombre, una mujer, una niña o niño tiene distinto timbre. El timbre no permitirá distinguir si la voz es áspera, dulce, ronca o aterciopelada. También influye la variación del timbre de la calidad del material que se utilice. Así pues, el sonido será claro, sordo, agradable o molesto. Como último punto, les explicaré un problema. El nivel de intensidad de un punto situado a 100 metros de una fuente sonora puntual es de 60 decibeles. Nos pide calcular el inciso A, que es la intensidad sonora en ese punto. El inciso B nos pide calcular la potencia de la fuente sonora. Como para este ejercicio nos pide la solución, que es identificar el concepto, que es potencia, intensidad y nivel de intensidad, ondas sonoras. Como segundo, nos pide el planteamiento del problema, que es podemos hacer una gráfica de la situación, implica las fórmulas involucradas. Como tercer punto, la solución del problema, que son datos, como el radio, que es igual a la distancia, que son 100 metros, y la variable beta, que es 60 decibeles. Como datos consiguientes tenemos la variable R, que son 100 metros de distancia, la variable beta, que son 60 decibeles, y como podemos observar, tenemos que el resultado nos da la intensidad es igual a 10 a la menos 6 watts sobre metros cuadrados. En el inciso B tenemos que la intensidad es igual a la potencia sobre 4pi sobre radio al cuadrado. Sustituimos en la fórmula potencia es igual a 10 a la menos 6 voltios sobre metros cuadrados por 4pi por 100 metros al cuadrado. Esto es igual a potencia a 10 a la menos 6 voltios sobre metros cuadrados por 4pi por 10 a la cuarta potencia. Como resultado nos da 4pi por 10 a la menos 2 voltios. You know you won't tell nobody, no. I'm not